La historia que estás a punto de escuchar no es solo una historia de traición. Es una lección de astucia, de sangre fría y de cómo el silencio puede ser el arma más poderosa. Isabela no es una víctima. Es una estratega. Una mujer que decidió no llorar en la sombra, sino exponer la infidelidad de su marido ante todos aquellos que una vez la vieron con lástima. Y no lo hizo con gritos ni escándalos. Lo hizo con pruebas. Con cartas. Con palabras escritas por el propio traidor que creyó poder jugar con dos mujeres sin enfrentar consecuencias. Esta historia no es una novela ni una exageración. Es el retrato crudo del orgullo herido de una mujer que conocía el valor de la dignidad. Y lo defendió, no con fuego, sino con inteligencia. Prepárate para adentrarte en la hacienda más antigua de Castilla-La Mancha, donde el honor pesa más que el oro, y donde cada paso en falso deja marcas imborrables. Acompáñame hasta el final porque nada es lo que parece. Las máscaras caen, las mentiras arden, y lo que empieza como una traición termina en una venganza impensable. Si te gustan las historias reales, con drama, tensión y giros impactantes, suscríbete ahora al canal, dale like a este vídeo y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? Me encantaría saber hasta dónde llega la voz de Isabela. El olor a romero, tierra húmeda y aceite de oliva impregnaba el aire de la hacienda de los Aranda. Desde hacía más de un siglo, aquella finca había pertenecido a la familia de Isabela. Muros gruesos, balcones de hierro forjado, mosaicos árabes en el patio interior, todo hablaba de historia, tradición y poder. Pero detrás de esa fachada noble, se tejían secretos, tensiones y un matrimonio que se descomponía día a día. Isabela de Aranda no era una mujer cualquiera. Educada en Madrid, con estudios en administración agraria y arte clásico, había regresado a Castilla-La Mancha tras la muerte de su padre para encargarse de las tierras. Lo hizo con la frente en alto, sabiendo que su regreso sería visto como una rendición por algunos y una amenaza por otros. Pero ella no buscaba agradar. Buscaba control, eficiencia, orden. Rodrigo del Olmo, su esposo, venía de una familia arruinada del norte. Sus modales eran encantadores, su físico envidiable, y su ambición, insaciable. Se conocieron en una subasta de arte benéfica en Sevilla. En 3 meses, ya estaban casados. Él se instaló en la hacienda como si le perteneciera. No tardó en convertirse en la figura simpática entre los trabajadores, repartiendo sonrisas, organizando comidas, conectando con el pueblo. Isabela al principio admiraba esa facilidad social, hasta que notó que era un disfraz. Rodrigo la dejaba fuera de conversaciones clave, tomaba decisiones sin consultar, y comenzaba a ridiculizarla en público con comentarios inocentes. Como aquella vez en la vendimia, cuando dijo, «Mi esposa calcula hectáreas mejor que emociones». La gente rió. Isabela también, pero por dentro, algo se quebró. Lo que ella no sabía aún, era que mientras se la desdibujaba como mujer, estaba escribiendo poemas ardientes para Clara, la nueva sirvienta de rostro tímido y labios obedientes. Clara había llegado tras una recomendación del capataz. Tenía solo 21 años, venía de un pueblo cercano, y parecía todo lo que Isabela no era: dulce, silenciosa, admirada por Rodrigo. Las miradas furtivas no pasaron desapercibidas. Las ausencias de Rodrigo durante las tardes tampoco. Y aunque Isabela no era una mujer celosa, sí era una mujer observadora. Comenzó a atar cabos. Las risas que venían de la cocina. Los pañuelos que Clara dejaba olvidados en la biblioteca. Las llaves que cambiaban de sitio. Y entonces vino la noche de la fiesta de la cosecha. Toda la hacienda estaba decorada con farolillos colgando de los árboles. Había vino, guitarras, bailes flamencos improvisados, y platos con jamón, queso manchego y aceitunas frescas. Rodrigo, como siempre, era el alma del evento. Iba de mesa en mesa, brindando, bailando con las esposas de los trabajadores y soltando comentarios cargados de doble sentido. Hasta que, con una copa de Rioja en la mano, subió al pequeño escenario donde tocaban 2 músicos, pidió silencio, y dijo: «Brindo por las mujeres que administran tierras, pero no corazones». Risas. Y por aquellas que sin títulos ni herencias, saben calentar más que el sol de esta tierra. Fue como un disparo. Isabela sintió que el mundo giraba a 1 grado. No gritó. No se movió. Solo apretó la copa de vino en su mano hasta que la base de cristal casi estalló. Las miradas se cruzaban entre murmullos. Algunos reían, incómodos. Otros, simplemente bajaban la vista. Clara desapareció entre las sombras. Esa misma noche,
Cuando Rodrigo se desplomó en la cama de invitados por la borrachera, Isabela fue a su despacho. Sabía que si existían pruebas, estarían allí. Y estaban, bajo una tapa falsa en el fondo de la gaveta, escondidas entre libros contables. Un puñado de cartas dobladas con cinta roja. Algunas perfumadas. Todas escritas por él. Lo que leyó fue peor que una traición sexual. Era una traición emocional. Declaraciones. Confesiones. Promesas. Cuando la toco a ella, cierro los ojos para imaginarte a ti. No soporto su mirada calculadora. Contigo todo es verdadero, sucio y hermoso. Esta hacienda será nuestra, te lo prometo. Solo espera un poco más. Isabela cerró las cartas con manos de hielo. Esa noche no durmió. Solo pensó. No en matarlo, ni en divorciarse. Pensó en cómo devolverle cada palabra escrita, pero multiplicada por la misma humillación que él había sembrado. La hacienda Los Almendros de Aranda se extendía como un imperio terrenal entre colinas suaves y olivares que parecían no tener fin. El caserón principal era de piedra blanca, con tejas rojas y contraventanas de madera que aún conservaban herrajes del siglo XIX. Un patio interior con fuente de mármol y bancos de hierro forjado servía de corazón para toda la casa. El lugar no era solo un hogar, era una institución, y cada centímetro estaba cargado de historia. En ese entorno vivían y trabajaban más de 30 personas. Algunas familias llevaban generaciones en la finca. La servidumbre interna estaba compuesta por cocineros, jardineros, mozos de cuadra, y Clara. Ella había llegado solo 5 meses atrás, recomendada por Sebastián, el capataz. Su madre había sido lavandera en una finca vecina y había muerto joven. Clara creció ayudando a su abuela, y a los 19 ya trabajaba limpiando casas en Albacete. Era callada, obediente y aparentemente inofensiva. Nadie sospechaba que su silencio escondía ambiciones secretas. Clara no era tonta. Sabía el efecto que provocaba. Su cabello largo, su andar sumiso, su mirada baja, todo estaba calculado. Al principio, evitaba cruzarse con Rodrigo. Pero luego, dejó caer una jarra en su despacho una tarde, cuando pensaba que estaba solo. Él la ayudó a recoger los pedazos. Sus manos se rozaron. Y no fue un accidente. Rodrigo, por su parte, estaba aburrido de Isabela. No porque ella no fuera hermosa, sino porque era demasiado fuerte. Demasiado independiente. Rodrigo necesitaba sentirse admirado. Deseado. Y Clara, con su voz suave y su sí, señor a todo, se convirtió en la válvula de escape de su ego inflamado. Lo que empezó con una mirada, terminó en cartas escondidas, besos robados en el establo, y planes que, en su mente, sonaban románticos pero eran pura cobardía. La madre de Isabela, doña Lucía, observaba todo desde su silla junto al ventanal. Ya anciana y con poca movilidad, parecía ausente. Pero no lo estaba. Siempre que Rodrigo salía en las tardes a revisar el riego, ella chasqueaba la lengua. Había vivido lo suficiente para saber cuando un hombre mentía. Pero también había aprendido a no intervenir hasta que el momento fuera preciso. La tensión en la casa comenzó a subir lentamente. Isabela seguía sus rutinas, supervisando cuentas, trabajadores, animales, cosechas. Pero ahora observaba más. Y escuchaba. Tomó el hábito de caminar al anochecer por el patio, deteniéndose cerca de la cocina, fingiendo revisar plantas. Escuchaba susurros. Una vez, vio a Clara salir por la puerta trasera con el rostro enrojecido y el cuello desordenado. No necesitaba más pruebas. En el pueblo cercano, las habladurías empezaban a surgir. Los vendedores del mercado hablaban de cómo Rodrigo siempre aparecía solo. Cómo Clara compraba ciertos productos que no correspondían con su puesto. Cómo Rodrigo salía a cabalgar con frecuencia pero regresaba con la camisa arrugada. Pero Isabela no confrontaba. No lloraba. No preguntaba. Ella tejía su plan como una araña silenciosa. Se ganaba la confianza de los empleados más antiguos, aseguraba documentos de propiedad, revisaba testamentos, cambiaba discretamente las cuentas bancarias. Incluso comenzó a escribir una carta a ella misma, pero no de amor. Una carta legal que pondría fin al juego. En paralelo, Clara comenzó a impacientarse. Rodrigo le prometía cosas, pero nada cambiaba. Seguía durmiendo con su esposa. Seguía siendo el señor de la hacienda, mientras ella seguía siendo la criada. Una noche, en un arrebato, lo presionó. Dijiste que ibas a dejarla. Dijiste que la hacienda sería nuestra. ¿Cuándo? Rodrigo respondió con una caricia y una sonrisa. Todo a su tiempo, mi dulce Clara. Pero Clara ya no era tan dulce.
Ella también sabía jugar. El ambiente en la finca se volvió más espeso. Hasta los animales parecían inquietos. Isabela lo sentía. Todos estaban respirando una tensión que nadie nombraba. Pero el día estaba por llegar. El día en que todas las máscaras caerían. Y cada uno recibiría el precio de su juego. La llegada del otoño tiñó la hacienda de tonos ocres y dorados. Las aceitunas maduras caían pesadas sobre los cestos, y el ritmo del trabajo se intensificaba. Pero bajo esa apariencia de normalidad, las emociones hervían como una olla a punto de estallar. Rodrigo continuaba sus escapadas discretas. Clara, cada vez más atrevida, dejaba notas escondidas en los libros del despacho. E Isabela, silenciosa y precisa, afinaba su estrategia como un verdugo que afila la hoja sabiendo que no habrá segundo intento. Una mañana, Isabela citó al abogado de la familia en su biblioteca. Cerraron la puerta. Hablaron en voz baja durante más de una hora. Nadie supo qué se discutió, pero desde ese día, comenzaron a desaparecer ciertos documentos del despacho de Rodrigo. Cuando él preguntó, ella respondió con una sonrisa: «Quizás deberías revisar mejor tus cosas». Rodrigo empezaba a sentirse nervioso. Isabela ya no discutía, no cuestionaba, no protestaba. Y eso lo inquietaba más que cualquier grito. En las noches, ella dormía con una calma tan calculada que a él le costaba conciliar el sueño. Intentaba mantener el control del entorno. Organizaba asados con amigos, recorría el pueblo saludando a todos, y fingía una devoción por su esposa que ya nadie creía. Clara, por su parte, había comenzado a cambiar también. Ya no se escondía tanto. Se arreglaba más. Lucía vestidos más ajustados, incluso frente a los otros trabajadores. Las miradas empezaban a volverse incómodas. Había quienes ya sospechaban. Una noche, en la cocina, Clara dejó caer su vaso y gritó un «mierda», tan fuerte que hizo callar la sala. Fue entonces cuando Manuela, la cocinera principal, le susurró: «Cuidado, niña. Aquí todo se sabe. Y en esta casa, la verdad mata más que el veneno». El conflicto estalló una tarde. Rodrigo encontró en su escritorio una carta que no recordaba haber dejado. Al abrirla, reconoció su propia letra, pero no el contenido. Era una copia de una de las cartas que había escrito a Clara. Solo que ésta tenía frases subrayadas, y al pie, una nota escrita por Isabela. «¿Cuántas más hay? ¿O esta fue tu obra maestra?». Esa noche, Rodrigo intentó hablar con ella. La enfrentó en el jardín, bajo la sombra de los almendros secos. «¿Estás revisando mis cosas?», preguntó con voz baja pero cargada de veneno. «¿Tienes algo que esconder?», respondió ella sin siquiera mirarlo. «No juegues conmigo, Isabela. Tú y yo», lo interrumpió, «somos una mentira con buenos modales». Rodrigo la miró como si no la reconociera. Por primera vez, sintió miedo. No por lo que ella pudiera hacerle, sino por lo que ella sabía. A partir de ese momento, Rodrigo comenzó a perder el control. Empezó a beber más. Olvidaba reuniones. Cometía errores con los números de la cosecha. Incluso discutió con Clara en los establos, lo cual fue oído por el capataz y al menos 3 jornaleros. El rumor se expandió como fuego seco: «El señor está con la criada. La señora lo sabe. Algo va a pasar». Y pasó. Isabela organizó una cena formal para el cierre de la temporada de cosecha. Invitó a los notables del pueblo, a las familias de los trabajadores, a los proveedores de aceite de toda la región. Era una noche especial. La mesa era larga, adornada con flores silvestres y candelabros antiguos. Música suave de guitarra llenaba el ambiente. Rodrigo, elegante pero tenso, servía copas y sonreía como un actor en su última función. Isabela se levantó, hizo sonar su cuchara contra la copa, y pidió silencio. «Esta noche no solo celebramos la cosecha, también celebramos la verdad». Hizo una pausa. Sus ojos no temblaban, y como toda verdad merece ser escuchada, voy a compartir con ustedes algunas palabras de amor. Rodrigo palideció. Clara dejó caer un tenedor. La sala entera enmudeció. Isabela sacó un fajo de cartas cuidadosamente dobladas y empezó a leer. No gritaba, no temblaba. Leía frases cargadas de deseo, mentiras y promesas dirigidas a Clara. Cartas que nadie podía desmentir porque eran del puño y letra de Rodrigo. Cada frase desnudaba no solo su traición, sino también su ridiculez. Al terminar, Isabela solo dijo: «Ahora, que cada uno saque sus conclusiones». Se sentó. El silencio era tan intenso que podía oírse el crujido del fuego en la chimenea. Rodrigo se levantó. Torpe. Intentó hablar, pero nadie lo escuchó. Nadie lo apoyó.
Nadie lo defendió. El hombre que una vez había humillado a su esposa frente a todos, ahora quedaba desnudo ante los ojos de la comunidad. Y su caída apenas comenzaba. Mientras Rodrigo digería su propia destrucción pública, la hacienda seguía funcionando como una maquinaria implacable. Los jornaleros volvieron al campo al amanecer siguiente como si nada hubiera pasado, pero ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y lástima. Ya no lo saludaban con la misma cortesía. Las risas discretas a sus espaldas eran constantes. Y lo peor, Clara lo evitaba. Sí, Clara, la musa de sus cartas. Clara, la promesa de una nueva vida lejos de la fría Isabela. Ahora lo miraba con desdén, como si el hechizo se hubiera roto. Y no era casualidad. Isabela, maestra en la estrategia, había plantado una semilla más. Días antes de la cena, Isabela había citado a Clara a su despacho. No para confrontarla, sino para ofrecerle algo, una recomendación laboral, una suma considerable de dinero y un nuevo inicio en Valencia. A cambio, Clara debía firmar una declaración jurada reconociendo el desliz con Rodrigo y renunciar a su puesto voluntariamente. Clara, al principio, se negó. Pero cuando Isabela sacó una fotografía, una donde Rodrigo y ella aparecían juntos en el establo, claramente íntimos, la joven entendió que estaba acabada. Aceptó. Esa subtrama no solo eliminó a Clara del juego, sino que rompió la última ilusión que Rodrigo mantenía. El lunes siguiente, Clara ya no estaba en la hacienda. Nadie supo a dónde fue, solo que la señora le consiguió un trabajo mejor. Rodrigo la buscó. Le escribió. Le rogó, pero ella no respondió. Ya había cobrado su parte, y no quería hundirse con él. Mientras tanto, otra figura silenciosa tomaba protagonismo, doña Lucía, la madre de Isabela. Aunque anciana, comenzó a recibir a los visitantes del pueblo con más frecuencia. Tejía en su mecedora mientras hablaba con los alcaldes, los comerciantes, incluso los curas. Y siempre, de manera sutil, dejaba caer una frase aquí, una opinión allá, como una araña construyendo una red invisible. Mi hija ha demostrado tener más temple que muchos hombres de esta tierra. Esa influencia no era menor. En Castilla-La Mancha, el peso de la opinión de una matriarca podía hundir carreras enteras. En paralelo, otra subtrama cobraba vida, la relación entre Isabela y Sebastián, el capataz. Hombre de pocas palabras, rostro curtido por el sol, y manos de quien ha trabajado toda la vida, Sebastián había servido a la familia Aranda desde joven. Siempre leal, siempre discreto. Pero desde que el escándalo estalló, Isabela comenzó a mirarlo con otros ojos. Él era todo lo que Rodrigo no. Firme, confiable, presente. Una noche, mientras caminaban por los campos revisando los olivos, Isabela dijo, cuando todo esto termine, quiero reestructurar la finca. Menos fiestas, más resultados. Estoy contigo, señora, respondió Sebastián. No me llames señora, dijo ella, por primera vez. Llámame Isabela. Ese pequeño gesto abría una posibilidad. No de romance inmediato, pero sí de respeto mutuo, de una alianza más fuerte que cualquier relación basada en mentiras. Las subtramas no terminaban ahí. La prensa local comenzó a enterarse del escándalo. No por Isabela, claro, sino por una empleada resentida que había sido despedida meses atrás. Publicaron una nota discreta en el semanario. Escándalo en los olivares de Aranda. Cartas, engaños y un silencio elocuente. La historia se difundió. La reputación de Rodrigo comenzó a desmoronarse también fuera de la hacienda. Bancos, inversionistas, amigos de la capital, todos empezaron a tomar distancia. Rodrigo ya no salía. Se encerraba en el despacho. El mismo despacho que antes era su refugio, ahora era su prisión. Miraba las estanterías como si esperara respuestas. Pero no había más cartas. Solo el eco de sus propias decisiones. Isabela, por su parte, tomaba el control absoluto. Rediseñó las cuentas, hizo ajustes en los contratos y comenzó a modernizar la producción. Su liderazgo ya no era cuestionado. Era admirado. Así, la red tejida por ella comenzaba a cerrarse del todo. Cada persona estaba en su lugar. Cada historia secundaria alimentaba la caída de Rodrigo y consolidaba su ascenso. Y lo mejor, aún estaba por venir. La noche cayó sobre la hacienda con un cielo tan limpio que cada estrella parecía un ojo vigilante. El silencio era denso, pesado, casi sagrado. Rodrigo llevaba semanas encerrado en sí mismo. Comía poco, hablaba menos, y caminaba como un fantasma por los pasillos que antes dominaba con voz alta y presencia arrogante. Todos lo evitaban. Incluso los animales parecían apartarse de su sombra. Isabela, en cambio,
estaba más firme que nunca. Aquella noche, se sentó en su despacho con una copa de vino y una carpeta en la mesa. Esperó. A las 9 en punto, escuchó los pasos arrastrados de Rodrigo. Él entró sin anunciarse, más flaco, más pálido, los ojos hundidos como pozos sin fondo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó él, casi suplicante. Ya me lo quitaste todo. Isabela lo miró sin compasión. No, Rodrigo. Te quitaste todo tú mismo. Yo solo dejé que el mundo viera quién eres. Rodrigo se desplomó en una silla, derrotado. Me equivoqué, pero no soy un monstruo. ¿No? Isabela abrió la carpeta. Dentro, había copias certificadas de todas las cartas, la declaración de Clara, y una solicitud de nulidad matrimonial por engaño premeditado. Esto no es venganza, Rodrigo. Es justicia. Él leyó los documentos sin atreverse a tocarlos. Sabía que estaba acabado. Pero entonces, algo cambió en su expresión. De la resignación, pasó a la furia. Se puso de pie y gritó: «Tú no vas a destruirme. Puedo arrastrarte conmigo. Tengo derechos sobre esta hacienda. Soy tu esposo». Isabela se levantó lentamente, pero no retrocedió. Lo miró con una calma que helaba. «Ya no eres nada». Y en ese momento, entró Sebastián. No por casualidad. Había sido citado por ella. Llevaba consigo un sobre cerrado que entregó a Isabela. «¿Qué es eso?», preguntó Rodrigo. Isabela lo abrió frente a él. Eran fotografías. No de Rodrigo y Clara, sino de Rodrigo en una reunión secreta con un prestamista de Toledo, meses antes de la boda. Un hombre vinculado con estafas a familias nobles. En la foto, Rodrigo recibía un sobrecambio de documentos. Y otro documento, incluso más revelador. Una transacción donde Rodrigo había ofrecido vender parte de las tierras de la hacienda a espaldas de Isabela, falsificando su firma. Rodrigo palideció. El golpe no fue emocional. Fue legal. Esto es falsificación de identidad, fraude patrimonial y conspiración para transferir bienes sin consentimiento del cónyuge legal. Dijo Isabela, como recitando una sentencia. «¿No puedes probar eso?», balbuceó él. «Sí puedo. Y lo haré, si no haces exactamente lo que te voy a pedir». Rodrigo respiraba con dificultad. Ya no era el seductor de fiestas ni el esposo encantador. Era solo un hombre arrinconado, atrapado en su propia red. «¿Qué quieres?». Isabela se acercó, apoyó las manos sobre el escritorio y dijo con voz cortante: «Quiero que firmes la renuncia a cualquier derecho sobre la hacienda. Quiero que desaparezcas de Castilla-La Mancha. Y quiero que nunca, jamás, vuelvas a usar mi apellido». Rodrigo se desplomó. Rompido. Firmó. No porque quisiera, sino porque sabía que cualquier intento de resistir solo lo hundiría más. Al día siguiente, salió al amanecer con una pequeña maleta y la ropa arrugada. Nadie lo despidió. Nadie le ofreció un café. Nadie levantó la vista cuando cruzó el portón. Y fue entonces, solo entonces, cuando Isabela exhaló. La hacienda, su hacienda, volvía a respirar. El veneno había sido drenado. No con violencia. No con escándalos. Con inteligencia. Con precisión. Con fuerza. Ese fue el punto de virada. El momento en que una mujer considerada frágil por su entorno se levantó como una fuerza indomable. No solo recuperó su dignidad, tomó el control absoluto de su mundo. Y aún, en su triunfo, mantuvo el silencio. Porque a veces, la victoria más profunda es la que se conquista sin necesidad de aplausos. El eco de la partida de Rodrigo no desapareció de inmediato. Durante semanas, su ausencia se sintió como una sombra moviéndose entre los corredores vacíos de la hacienda. Algunos aún murmuraban en los pasillos, otros bajaban la voz al mencionar su nombre, pero la mayoría simplemente lo había borrado del relato cotidiano. Era como si nunca hubiera existido. Isabela no celebró su victoria. No brindó, no sonrió frente a los demás, no organizó ningún acto de afirmación pública. Su castigo había sido silencioso, y su recuperación, aún más discreta. Volvió a sus rutinas con puntualidad quirúrgica, caminatas al amanecer, revisión de cuentas al mediodía, inspección de los campos al atardecer. Pero quienes lo observaban de cerca notaban algo distinto. Isabela caminaba más erguida, hablaba con más pausa, y en su mirada no había rastro de miedo. Solo determinación. La reacción del pueblo fue inmediata, aunque nunca directa. Mujeres que antes la observaban con compasión o distancia comenzaron a imitar su postura, a saludarla con más respeto. Hombres que una vez compartieron copas con Rodrigo en las ferias ya no mencionaban su nombre. En las tiendas, se comentaba en voz baja: «La señora Isabela es de hierro». A ese hombre lo destruyó sin levantar la voz.
Así se protege un legado. Doña Lucía, desde su silla junto al ventanal, volvía a tejer cada tarde, con un leve orgullo en la mirada. Sabía que su hija no solo había defendido la hacienda, sino también el apellido Aranda. Y eso, en aquellas tierras, valía más que cualquier fortuna. Algunos empleados nuevos no sabían exactamente qué había ocurrido, pero sentían en el aire una advertencia tácita: no subestimes a la dueña. Sebastián, ahora ascendido formalmente a administrador general, trabajaba hombro a hombro con Isabela. Había entre ellos una relación que iba más allá de lo profesional, aunque ninguno la nombrara. No hacían falta palabras. ¿Le parece bien el nuevo sistema de riego?, le preguntó una tarde mientras caminaban por los olivares. Confío en tu criterio, respondió ella sin mirarlo. Pero aún más en tu lealtad. Fue lo más parecido a una declaración de afecto que Isabela se permitió. Sebastián solo asintió, sabiendo que en esa tierra, los afectos verdaderos no necesitaban adornos. Las consecuencias también alcanzaron a Clara, aunque desde lejos. Había aceptado el dinero y el silencio, pero su nombre circulaba por la región. No podía regresar. En Valencia, comenzó a trabajar como camarera en un hotel, intentando rehacer su vida. A veces pensaba en Rodrigo, en sus promesas, en las cartas que creía únicas. Ahora sabía que eran parte de un repertorio. Su juventud había sido usada, y su lección, grabada con fuego. Rodrigo, por otro lado, desapareció. Algunos decían que estaba en Marruecos, otros, que se había ido a la costa sur para intentar nuevos negocios. Lo cierto es que había perdido toda posición social. Su nombre ya no valía nada. Había sido expulsado, no solo de una casa, sino de una historia que él mismo había saboteado. La hacienda, libre de su presencia, comenzó a florecer de nuevo. Se reactivaron los acuerdos comerciales con Francia, se instaló un sistema de prensado moderno, y se contrató a una enóloga italiana para supervisar una nueva línea de aceites premium. Isabela dirigía todo con la precisión de una arquitecta. Ya no buscaba amor, ni venganza. Solo propósito. Una noche, frente al espejo, se observó largo rato. No era la misma mujer que, meses antes, fue humillada frente a todos. Esa versión de sí misma había muerto en silencio. La que vivía ahora era otra. Más dura, más serena, más peligrosa, incluso. Pero también, más libre. Los días comenzaban con el sonido de los gorriones y el olor a café recién molido que subía desde la cocina de piedra. Isabela despertaba con el sol, no por obligación, sino por elección. Ya no era la mujer que se levantaba para agradar a nadie. Lo hacía por ella, por la tierra que llevaba su nombre, por el legado que había recuperado con sangre fría y nervios de acero. Después de la tormenta, vino la reconstrucción. La hacienda no solo se recuperaba, se reinventaba. Isabela organizó jornadas de capacitación para los trabajadores más jóvenes. Incorporó tecnologías para medir la humedad del suelo y optimizar el riego. Rediseñó los espacios comunes para los empleados, mejoró sus condiciones laborales y estableció horarios más humanos. Todo el mundo hablaba de la nueva etapa. Pero el crecimiento de Isabela no fue solo profesional. También fue íntimo. Una mañana, mientras revisaba planos de nuevas instalaciones, Sebastián entró sin tocar la puerta. Traía en la mano una pequeña caja de madera, gastada, envuelta en una cinta de cuero. Esto estaba en el viejo cobertizo del abuelo Aranda, dijo él. Pensé que te gustaría verlo. Isabela abrió la caja. Dentro, había cartas de su padre, dibujos de su madre joven, y un cuaderno donde su abuelo había anotado frases, gastos, sueños. Tocó esas páginas con los dedos como si fuesen reliquias. De pronto, toda su historia familiar se le vino encima. Y entendió que lo que ella había defendido no era solo una casa, ni un apellido. Era la memoria de generaciones. Y el futuro de otras tantas. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de tristeza, sino de una gratitud profunda. Sebastián no dijo nada. Solo esperó en silencio. Ese fue el momento exacto en que algo invisible entre ellos se solidificó. A pesar del pasado reciente, Isabela no construyó muros emocionales. No se cerró. Pero tampoco buscó desesperadamente abrirse. Aprendió a elegir, a confiar sin ingenuidad, a delegar sin temor. Comenzó a escribir en un diario todas las noches, no como terapia, sino como registro de sus decisiones. Quería que, si algún día alguien tomaba su lugar, supiera no solo lo que hizo, sino por qué lo hizo. Con el tiempo, los inversionistas voltaran. Se interesaran por seus aceites, agora maíz refinados, premiados.
A marca Aranda pasó a ser sinónimo de excelencia. Isabela fue convidada a dar palestras en universidades agrarias de Salamanca, Zaragoza e Madrid. Su nome comenzó a circular entre publicacoes especializadas. Mas ela recusaba os holofotes con a mesma elegancia con que os superaba. Durante jantar na cidade, una jornalista joven LH preguntó, «Señora Aranda, ¿cómo logró salir tan fuerte de una traición tan devastadora?» Isabela sorrió, tomó gole de vino, y respondió, «La traición no me rompió. Me reveló». Esa frase correría os cafés de Albacete como fogo en pala. E mesmo os que nunca conocerán pessoalmente, pasaram a respeitá-la por aquilo que representaba. Forca sem misteria, coragem sem exhibicionismo, justica sem barulo. Doña Lucía, já frágil e com saúde debilitada, faleceu numa mana fría de inverno. Isabela ficou sozinha no mundo, pelo menos no sentido máis tradicional da palavra, mas já não sentía solidao. Sentía propósito. E propósito, ela descobrira, era muito máis durável do que amor ou companhia. No funeral da mãe, Sebastián ficou ao seu lado en silencio. Não como servo, como igual, como presenca. Após o enterró, en cuanto todos se retiraban, Isabela disse, «Gracias por no irte». Ele respondeu com a mesma simplicidade de sempre, «Aquí no hace falta decir nada». Naquele momento, ela sabia que seu crescimento não estava apenas em ter vencido Rodrigo ou recuperado a hacienda. Estava em ter se tornado a mulher que quería ser, autónoma, respeitada, inteira. El invierno dio paso a la primavera con una suavidad inusual en Castilla-La Mancha. Los almendros florecieron antes de lo previsto, y la tierra parecía devolverle a Isabela cada gesto de cuidado con colores vivos y promesas nuevas. Pero, aun con el cielo despejado y los cultivos en orden, Isabela sentía que aún había una pieza suelta en el tablero. La justicia que había hecho con sus propias manos había protegido su nombre, su casa y su historia. Pero Rodrigo seguía libre. En silencio, en algún lugar, esperando. Isabela no era paranoica, era estratégica. Y sabía que hombres como él no desaparecen, se camuflan. Fue durante una inspección de rutina en la sede de los registros agrarios cuando la tensión volvió. El oficial encargado le mostró un documento aparentemente inofensivo, una solicitud de consulta sobre los límites legales de las tierras de la hacienda. Nada llamativo, excepto el nombre del solicitante, R. del Olmo. Presentado de manera indirecta, a través de un abogado de Valencia. ¿Le suena este nombre?, preguntó el oficial. Isabela no respondió. Tomó el papel, lo leyó 3 veces y solo dijo, «Anule toda respuesta. Y si vuelve a aparecer, infórmeme de inmediato». Estaba claro. Rodrigo estaba buscando una brecha. Tal vez no para recuperar la hacienda, eso ya era imposible, pero sí para desacreditarla. Envenenar su reputación. Distorsionar los hechos. E Isabela lo sabía. Un hombre herido es peligroso. Pero un hombre humillado es impredecible. Esa noche convocó a Sebastián y a 3 de sus abogados de confianza. Revisaron cada escritura, cada cláusula, cada título, para asegurarse de que ningún movimiento legal pudiera ser usado en su contra. Redoblaron la vigilancia en los alrededores de la propiedad. Cambiaron contraseñas. Verificaron los registros bancarios. Sebastián organizó rondas nocturnas discretas. Al mismo tiempo, Isabela activó su red invisible. Jueces amigos, alcaldes de pueblos vecinos, antiguos socios comerciales. Hizo que todos supieran, sin decirlo directamente, que Rodrigo estaba moviéndose otra vez. No como una amenaza explícita, sino como una advertencia sutil. Estoy atenta. Y no dudaré. Durante toda esa preparación, Isabela no mostró miedo. Pero una noche, sola en su habitación, se permitió sentir. No era pánico, ni dolor. Era lucidez. Rodrigo aún formaba parte de su historia, un capítulo que ella no escribió, pero que tuvo que cerrar con sus propias manos. Ahora, él quería regresar como nota al pie. Y eso, ella no lo permitiría. En medio de ese panorama, surgió una oportunidad inesperada. Un Congreso Internacional de Exportadores de Aceite de Oliva se celebraría en Barcelona. La invitación había sido enviada directamente a ella. Durante años, Rodrigo fue el rostro público de la hacienda. Ahora, todos querían conocer a la mujer que lo reconstruyó todo, sola. Isabela aceptó. Viajar a Barcelona era más que un asunto de negocios. Era una declaración. Saldría de su territorio, mostraría su rostro, hablaría como propietaria, como autoridad, como figura central, como protagonista. La semana previa al viaje, todo fue puesto en orden.
Sebastián quedaría a cargo de la hacienda. Las cuentas estaban cerradas. Los contratos, asegurados. Nada estaba fuera de lugar. Pero la última noche llegó una carta. Sin remitente. Sin dirección. Solo un nombre, Isabela. Dentro, había solo una línea. No has ganado nada. Solo retrasaste lo inevitable. Isabela dobló el papel con calma. No había firma, pero lo sabía. Rodrigo. Él aún no había jugado su última carta. Pero ella tampoco. Barcelona amanecía bañada de luz dorada cuando Isabela descendió del tren con paso firme. Vestía un traje beige sin una sola arruga, el cabello recogido en un moño bajo, los labios pintados de un rojo discreto pero firme. A su alrededor, el bullicio de empresarios, enólogos, distribuidores y periodistas internacionales daba vida al Congreso de Exportadores de Aceite. Allí, ella no solo era una invitada, era una figura central. Su presentación estaba programada para las 5 horas, pero desde la mañana los rumores circulaban. La señora Aranda estará aquí. Es verdad lo que dicen de su esposo. Dicen que lo destruyó sin alzar la voz. Todos querían verla, oírla, descubrir si la leyenda era cierta. Lo era. Cuando Isabela subió al escenario, el auditorio guardó silencio. No usó PowerPoint. No llevó ayudantes. Solo una hoja en blanco y su voz. Habló de tierra, de legado, de errores cometidos y errores perdonados. Habló de tradición e innovación. Pero sobre todo, habló como nadie lo había hecho antes, sin adornos. Sin falsedades. No heredé una hacienda. Heredé una historia. Y si he tenido que defenderla con sangre fría, fue porque muchos hombres confundieron herencia con debilidad. El aplauso fue cerrado, de pie, largo. Pero mientras sonreía y descendía del escenario, una sombra familiar la aguardaba en el hall del hotel. Rodrigo. Vestía un traje barato, los ojos hundidos, el cabello más largo, la piel más pálida. Pero su arrogancia seguía ahí, oculta tras una mueca sarcástica. Magnífico discurso, querida. Casi me convences. Isabela no se inmutó. ¿Qué haces aquí? Solo vine a recordarte que no he desaparecido. Ni pienso hacerlo. Ella dio un paso al frente. ¿Buscas atención? No la conseguirás aquí. Esto ya no es tu historia. Rodrigo rió suavemente. Oh, no, no quiero atención. Quiero que sepas que puedo destruirte cuando quiera. Solo tengo que hablar. Una entrevista. Una carta filtrada. Una versión de los hechos. ¿La tuya? Claro. Replicó ella. ¿Un hombre abandonado por una esposa cruel? ¿Un mártir del sistema matriarcal? Exacto, dijo él, sonriendo. Isabela lo miró con una mezcla de compasión y desprecio. Habla. Entonces. Di lo que quieras. Pero recuerda que yo tengo cada carta. Cada firma falsificada. Cada contacto que usaste. Habla, y te entierro legalmente. En público. Rodrigo frunció el ceño. Tú no harías eso. Tú eres diplomática. No, Rodrigo. Yo soy inteligente. Pero tú eres predecible. Fue entonces cuando Sebastián apareció. Sin palabras, se colocó al lado de Isabela, erguido, sereno, mirada de piedra. Rodrigo lo vio y entendió. Ya no era solo que había perdido a su esposa. Era que ella ya no necesitaba venganza. Lo había superado. Lo había dejado atrás. Rodrigo murmuró algo entre dientes y se fue. Nadie más lo vio en Barcelona. Esa misma noche, Isabela fue invitada a una cena privada con productores italianos y franceses. Durante la conversación, uno de ellos le preguntó, «Señora Aranda, ¿cuál ha sido su mayor desafío?» Ella sonrió, levantó su copa y dijo, «Aceptar que la venganza no se sirve fría, se sirve en silencio. Cuando el otro cree que aún tiene poder sobre ti». Todos brindaron. Sebastián, a su lado, no dijo nada. Solo la miró con un respeto absoluto. A la mañana siguiente, antes de regresar a Castilla-La Mancha, Isabela caminó sola por la playa. El mar estaba en calma. Respiró profundamente. Ya no sentía peso en los hombros. Ya no temía sombras. Rodrigo era apenas un eco. La hacienda, su hogar, era su cuerpo y su alma. Estaba entera. El tren deslizaba silencioso por los campos de Castilla-La Mancha, como una serpiente de acero que cruzaba recuerdos, cicatrices e historias no dichas. Isabela observaba por la ventana los campos que volverían a florecer en las próximas semanas. Esa tierra, marcada por traiciones y victorias, era ahora extensión de su piel. Cada colina, cada olivo, cada piedra de la hacienda, le pertenecía a ella. Al llegar, Sebastián esperaba con la camioneta. Ninguna palabra fue dicha.
Bastó la mirada. El silencio entre ellos nunca fue vacío, era pleno de significados. Al entrar por la gran puerta de madera de la casa, Isabela sintió el aroma de jazmín y lavanda. La primavera había llegado. Lo primero que hizo fue visitar el despacho de su padre. No el suyo, el antiguo, el original. Todavía había allí una pluma, un tintero seco y una silla de cuero gastada por el tiempo. Se sentó allí por minutos, solo escuchando los sonidos de la casa viva, los pasos de los trabajadores, la cocina en movimiento, el campo respirando. En ese instante, entendió algo simple y definitivo. Ella había vencido. No porque destruyó a Rodrigo, sino porque se negó a ser destruida por él. Porque transformó el dolor en estrategia, el miedo en inteligencia y la vergüenza en dignidad. La semana siguiente inauguró oficialmente la nueva ala de producción artesanal de la hacienda. La prensa local estuvo presente. Nada de discursos exagerados. Solo un breve agradecimiento, gracias por creer en una mujer que nunca dejó de creer en sí misma. Las fotos recorrieron los periódicos. La hacienda volvió al mapa internacional. Pero lo que pocos sabían, lo que casi nadie vio, fue lo último que Isabela hizo ese día. Subió hasta el mirador de la torre antigua, donde el viento soplaba fuerte, como si quisiera arrancar máscaras y viejas memorias. Allí, con un gesto tranquilo, quemó la última carta que Rodrigo había escrito. Las cenizas volaron libres, como ella. 5 años después, la hacienda Aranda era considerada una de las más modernas y rentables de toda España. Isabela, convertida en referente internacional, rechazaba entrevistas y prefería pasar sus tardes entre olivos y libros. Sebastián seguía a su lado, discreto, firme, constante. Nunca se casaron, nunca lo necesitaron. Una vez al año, Isabela abría sus diarios antiguos y releía algunas páginas. No para revivir el pasado, sino para recordar de dónde había salido. Y cada vez que el viento soplaba fuerte en la torre, ella sonreía. Porque sabía que nunca más alguien hablaría por ella. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te conmovió de algún modo. Ahora, quiero saber de ti. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo? Escríbelo en los comentarios, realmente leo cada uno. Si esta narrativa te atrapó, imagina lo que aún está por venir. Suscríbete ahora al canal. No esperes que el próximo vídeo aparezca por casualidad. Aquí, cada historia se crea con precisión, emoción y propósito. Activa la campana para no perderte ninguna. Deja tu like si quieres más historias impactantes como esta. Y recuerda, quien se suscribe primero, vive el próximo capítulo antes que nadie.